orgullo es ser charro, valiente y bragao. En este video hablaremos de la vida y obra de uno de los artistas más famosos e importantes que ha tenido México. Un hombre valiente y leal, tal y como lo decía en las canciones que interpretaba con esa bella voz de barítono que poseía. Todo aquel que lo conoció aseguraba que Jorge Negrete era un hombre de palabra y buen corazón, lindo tanto por fuera como por dentro. Acompáñanos a conocer la vida del charro cantor, ídolo de la canción y el cine que colocó en alto el nombre de México. Pero antes les invitamos a suscribirse al canal y regalarnos un like. Ahora sí, comenzamos. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, México, siendo uno de los 5 hijos del matrimonio entre el teniente coronel David Negrete Fernández y Emilia Moreno Anaya. Cuando su padre se retiró de la milicia, se trasladaron a vivir a la Ciudad de México. Allí, el señor David Negrete trabajó como profesor de matemáticas en escuelas oficiales y en el colegio alemán Alexander von Humboldt, lo que le permitió escribir a sus hijos en dicha escuela. Fue allí donde el pequeño Jorge Negrete aprende los idiomas alemán, inglés, francés, italiano, sueco y principios del náhuatl. Posteriormente ingresa al heroico colegio militar, en donde se gradúa como teniente de caballería y administración, intendencia del ejército mexicano con honores. Fue ahí donde aprendió a montar a caballo, que le serviría de mucho para la grabación de futuras películas. En 1930 fue ya nombrado capitán segundo y efectuó estudios militares en París y Roma. Paralelamente a sus labores castrenses, Negrete tomaba clases de canto con el prestigioso maestro José Pearson, lo que le permitió empezar a cantar para la radio. Con el grado de capitán segundo, Jorge decide pedir licencia al ejército mexicano para dedicarse por completo a su carrera como cantante. A la edad de 20 años interpretó por primera vez en la cadena de radiodifusión XETR conocidas arias operísticas y canciones de compositores mexicanos. La carrera del gran Jorge Negrete estaba por comenzar. Comenzó a cantar canciones románticas mexicanas y napolitanas. En 1932 utiliza el seudónimo de Alberto Moreno y canta para la estación de radio XCW, pero el locutor Arturo de Córdoba, quien se hizo su amigo, le aconseja usar su primer nombre y apellido como nombre artístico. En el año 1934 fue su primera presentación en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, con el coro de alumnos del maestro José Pearson en la obra musical La Verdad Sospechosa. En 1935 comenzó su carrera como actor en la compañía de teatro de revista de Roberto Soto y actuando como centurión romano. En 1936 viaja a Nueva York con Ramón Armegot y juntos se presentaban como el dueto The Mexican Caballeros. En el año 1937 aparece por primera vez en el cine en el cortometraje Cuba Nights de Warner Bros. Luego viaja a México para actuar en La Madrina del Diablo, compartiendo créditos con María Fernanda Ibáñez
hija de la actriz Sara García. En 1939, y nuevamente en Estados Unidos, firma contrato con la compañía 20th Century Fox para filmar películas en Hollywood, pero en español. Lamentablemente, este proyecto no se completa por un boicot realizado por la Unión de Actores Americanos en contra de los actores latinos. En esta época se le manifestó por primera vez su problema hepático, que le había sido diagnosticado en el heroico Colegio Militar, pero por falta de recursos no pudo atenderse como debía de ser, así que se le empezó a hacer crónico. Durante 1938 permanece casi todo el año en México, protagonizando las cintas Caminos de ayer, Perjura, El fanfarrón, Juan sin miedo, Juntos pero no revueltos y El cementerio de las águilas. En 1940 se casa con la actriz y bailarina Elisa Christie, cuyo verdadero nombre era Elisa Crochet Asperó, nacida en Ciudad de México, hija de la actriz catalana Elisa Asperó y del actor madrileño Julio Crochet Martínez. En el año de 1941, de vuelta en México, interpreta el papel principal en Ay, Jalisco, no te rajes, película que lo catapultaría a la fama internacional y lo convirtió en una de las máximas figuras artísticas en América Latina, compartiendo los principales créditos de esa película con Ángel Graza, Lucha Reyes, Carlos López Chaflán y con Gloria Marín, con quien inicia una relación romántica que duró más de 10 años. Después de esa película, realizó otras 38, popularizando así la llamada comedia ranchera, en la que encarnaba al personaje del charro cantor, el macho valiente, buen tipo, adinerado, mujeriego, vital y arrogante. Su atractivo y fuerte personalidad le abrieron las puertas de la fama, en donde compartió escenario con las actrices más bellas de la llamada época de oro del cine mexicano. En su vida personal también tuvo relaciones sentimentales con mujeres hermosas y famosas. Luego del nacimiento de su hija Diana en 1942, se divorcia de Elisa Christie. Un año después del rodaje, Ay, Jalisco, no te rajes, recibió el premio a la mejor actuación masculina, otorgado por la Asociación de Periodistas Cinematográficos Mexicanos. Le siguieron nuevos éxitos como Historia de un gran amor, Así se quiere en Jalisco, dirigida por Fernando de Fuentes, El Peñón de las Ánimas y Tierra de Pasiones en 1942. Cuando quiere un mexicano, y también Me he de comer esa tuna en el 44. Uno de los títulos míticos de la filmografía de Negrete. Con sus maravillosas actuaciones, Jorge Negrete se convirtió en la imagen viva del mexicano. Con sus maravillosas actuaciones, Jorge Negrete se convirtió en la imagen viva del mexicano.
La mayoría de ellas se realizaban teniendo como escenario a la provincia mexicana en la época posterior a la Revolución, en un ambiente campirano, donde los hombres sí vestían de charro y montaban a caballo. Lo apodaron el charro cantor, porque era el único que portaba adecuadamente el traje de charro. Montaba a caballo de manera notable. Si bien el traje de charro se usaba en las orquestas típicas o en el mariachi, siempre ese traje se vestía de manera más vistosa. Sus personajes eran hombres valientes y entrones, que portaban pistola y bebían tequila. Fue Negrete el que internacionalizó esta bebida en sus películas. El estilo patriótico de las canciones de Jorge Negrete, en las que se ensalzaban valores como la virilidad, el valor o la familia, cuajó en el seno de una sociedad mexicana que aún padecía las secuelas de los enfrentamientos civiles de la Revolución. Sus canciones y películas traspasaron fronteras. Recibió homenajes en Argentina, Cuba, Puerto Rico y España, y cuando visitaba esas tierras lo recibían multitudes. Y a la hora de trabajar muchos lo recuerdan como un buen compañero. Su frenética actividad continuó en los años siguientes con Canaima, hasta que perdió Jalisco, No basta ser charro, Camino de Sacramento y Gran Casino en 1947, película dirigida por Luis Buñuel. Posteriormente llevó a cabo la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, Si Adelita se fuera con otro, 1948, película del director Chano Urueta. La posesión, 1949, Dos tipos de cuidado, Tal para cual, 1952. En 1949, durante la filmación de Lluvia Roja de René Cardona, Jorge Negrete sostuvo un breve romance con la bella actriz mexicana Elsa Aguirre. En 1950 recibió la distinción como mejor actor por parte de la crítica en España por la película Teatro Apolo, pese al recelo que durante la filmación provocó la interpretación de un actor mexicano en el nostálgico homenaje a la zarzuela y al género chico. En el último año de su vida, 1953, actuó en dos películas, Reportaje y El rapto, en esta última haciendo pareja con su última esposa, la diva María Félix. Debido a sus películas y éxitos en la década de los 40, la fama de Jorge Negrete traspasó las fronteras mexicanas, llegando a Sudamérica, el Caribe y algunos países de Europa. El charro cantor se había convertido en un símbolo de la masculinidad en la misma década, por lo que para sus fans era todo un honor poder llegar a verlo cuando se presentaba en algún evento. En medio de una gira por toda América Latina, Negrete decidió aceptar visitar España, país en el que ya era reconocido como el ícono de México. Durante años, el cantante se había negado a ir a este país, pues esa era su forma de expresar su desacuerdo con la situación política, pues él se consideraba demócrata y liberal. Sin embargo, terminó filmando varias películas ahí, e incluso se presentó en concierto en muchas ocasiones. Cuando Jorge Negrete llegó a Madrid, en la estación del norte de la ciudad, ya miles de mujeres lo esperaban. Querían ver y tocar al intérprete de Yo Soy Mexicano. Sin imaginar el revuelo y el gran número de personas que lo estaban esperando, Jorge llega procedente de Francia. El actor se quedó sorprendido al ver tan cálido recibimiento. Sintió como si estuviera llegando a su propio país entre tantas personas, luchando por apreciarlo de cerca. En el lugar ya se encontraba la Guardia Civil, preparada para resguardar la seguridad del actor. No obstante, sus fanáticas, quienes gritaban histéricas, lograron traspasar en varias ocasiones la barrera de protección. Le arrebataron de su traje varios botones y sufrió algunos rasguños en las manos. Muchas mujeres caían desmayadas al verlo. Existe la versión de que la respuesta
a esta acalorada bienvenida y lo que vivió en sus días siguientes en Madrid fue: ¿es que en España no hay hombres?, causando una gran polémica entre el público masculino. Jorge había llegado a la capital española como invitado al primer Congreso Cinematográfico Hispanoamericano, siendo el representante de México también para filmar las primeras secuencias de Jalisco canta en Sevilla. Durante esta primera visita, según el periódico El País, el protagonista de 2 tipos de cuidado dio un paseo a caballo por la Gran Vía de Madrid, vestido de forma impecable como un charro. Pero la emoción de sus seguidoras y sus esfuerzos por tenerlo de cerca hicieron que regresara a su hotel con el traje hecho jirones, con rasguños por todos lados y, de nuevo, sin botones. Cuando el charro cantor terminó de grabar Jalisco canta en Sevilla, no pudo desaprovechar su popularidad en España, así que comenzó una gira acompañado del trío Calavera y otros artistas de la zona, pero al poco tiempo mandó llamar al Mariachi Vargas, triunfando en cada presentación que tuvo, llegando hasta África. Su fama fue tan grande en esos momentos que se ganó la fama de ser el artista mexicano más importante a nivel iberoamericano. En México, cuando los niños asistían a festividades, muchas madres solían peinarlos con un copete al lado, como Jorge Negrete, y vestirlos de charros. Era la época. En el escenario y en el plató deambulaba con la arrogancia que caracteriza a un duro rompecorazones de tierra y dulce sonrisa, siempre a punto para el lance amoroso. Y es que probablemente el encanto que el fiel público femenino hallaba en Negrete residía en que sabía conjugar en sus personajes rasgos opuestos, como el galán rudo, dotado al mismo tiempo de una lánguida y enigmática mirada. Popularizó canciones como La Feria de las Flores, Jalisco, Allá en el Rancho Grande o Las Mañanitas, que forman parte ya de la cultura identificativa del país, abriendo una escuela entre cuyos máximos representantes se encuentran Aceves Mejía y Pedro Infante. Como hemos mencionado al inicio del video, Jorge Negrete era un hombre de noble corazón. Sus acciones así lo demuestran. Un ejemplo fueron los conciertos de beneficencia que realizó en Cuba, cuando ésta fue azotada por un huracán. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica República Mexicana y reestructuró, junto con un grupo selecto de actores, la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, y tuvo un enfrentamiento muy fuerte en esa época con otro grande del cine mexicano, Mario Moreno Cantinflas. Su actividad sindicalista, contrariamente a lo que sucede en la mayoría de los casos, le hizo gastar grandes cantidades de dinero al construir la clínica de actores y donar de su propio dinero el predio donde se ubica el edificio de la asociación. Hay que recordar que algunos años después de su despegue como estrella internacional, Jorge Negrete, que mostraba características de líder desde la infancia, emprendió una lucha para reivindicar los derechos de los trabajadores del espectáculo, lo que le acarreó muchos problemas. Fue un ídolo y un actor querido. Lo más interesante es que era un verdadero filántropo. Sacrificó su carrera y su salud por el movimiento actoral. Consiguió lo que quería, fomentar una asociación independiente de lo establecido, y logró muchos beneficios. Fue un mexicano que enfrentó la corrupción, encabezó la lucha sindical de la ANDA, y eso le trajo
muchas enemistades. Se casó 2 veces. La primera con Elisa Christie, madre de su única hija, y la segunda con la diva María Félix en 1952. Estaba feliz de haber encontrado finalmente el amor, pero desgraciadamente duró poco, pues Jorge fallece el 5 de diciembre de 1953 a los 42 años de edad en la ciudad de Los Ángeles, California, a causa de la enfermedad crónica originada por una hepatitis C. El actor se encontraba en aquella ciudad, pues había asistido a una pelea del boxeador mexicano Raúl Ratón Macías, cuando se le reventó una de las varices del esófago y estómago con vómito de sangre y con la presión del hígado produciéndole una hemorragia. Tras su pronto traslado al hospital Lebanon Cedars, permaneciendo en coma durante varios días. Durante su funeral, todo México lloró. Las personas que viven hoy nos cuentan que muchas mujeres se desmayaron al saber que el gran charro cantor había muerto. Su voz ya no se volvería a escuchar ni su estampa a ver. El día de su muerte fue considerado luto nacional. La tarde del 5 de diciembre de 1953, en todos los cines de México, apareció el aviso de la muerte de Jorge Negrete y se guardaron 5 minutos de silencio en todas las salas de cine del país, de acuerdo con una orden dada por el político y líder cinematografista Pedro Telles Vargas. Por decisión presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, el traslado de los restos de Jorge Negrete se hizo en un avión del gobierno federal perteneciente a la Secretaría de Agricultura. Se declaró día de luto nacional, se ordenó que se velara su cuerpo en el Palacio de Bellas Artes y que se cubriera su féretro con el lábaro patrio. En el aeropuerto de la Ciudad de México se aglutinaron cerca de 10,000 personas. Una valla humana de cientos de miles de admiradores bordeaba el trayecto del Teatro de la Asociación de Actores, hoy Teatro Jorge Negrete, hasta el Panteón Jardín al sur del Distrito Federal. Su hija declaró que se había cumplido lo que cantó en una de sus canciones más famosas, y que a todos los mexicanos nos toca las fibras más sensibles cuando la escuchamos en el extranjero. México lindo y querido. En el Teatro de la Anda, que hoy lleva su nombre, sus restos mortales permanecieron expuestos para que el pueblo le rindiera homenaje. Fue enterrado en el Panteón Jardín, ubicado al sur de la Ciudad de México. Durante su brillante carrera, Jorge Negrete difundió y popularizó la música, las tradiciones y la cultura mexicana por todo el mundo, valiéndose de su potente e inigualable voz, así como de su porte de hombre viril, guapo y temerario, que hacía suspirar a cuanta mujer lo veía y que en los hombres despertaba admiración. Todos querían ser como Jorge Negrete, mirar y arquear la ceja como el charro cantor. Al día de hoy, sigue presente en estas nuevas generaciones a través de sus películas y canciones. Su talento ha dejado huella en el mundo artístico, fuera y dentro de México. Siempre lo recordaremos, ya que él sigue vivo en nuestros corazones. Si te gustó el video, te invitamos a que lo comentes y compartas.